Como ustedes saben, el proyecto del PAE, el programa de apoyo, se tiene contemplada el apoyo a ustedes que realizan viajes para ir a los congresos, estancias, etcétera, y también está contemplada la actividad de los profesores visitantes. En este caso, a través de la doctora Sofía Díaz, se invitó al doctor que nos hará el favor de impartir la conferencia, y está ahorita en el Instituto de Neurobiología, va a realizar una estancia ahí, así que los que estén interesados en este tema pues pueden consultarlo después, incluso ir a Neurobiología, estará dispuesto a atenderlos. Entonces le pediría a la doctora Sofía que por favor dé la semblanza del doctor. Después de la conferencia será la clausura, les pediría que se quedaran aquí en el auditorio, y ahora sí debemos iniciar. Buenas tardes a todos. Y bueno, para el doctor Roberto Pérez, su carrera académica el doctor tiene una gran trayectoria, actualmente está aunque él ha trabajado en varias áreas del conocimiento. Ha trabajado, por ejemplo, en la caracterización epidemiológica de los doctores de neuronas centrales, en la herramienta de comunicación y caracterización estructural de neuronas específicas diferenciadas, caracterización de mecanismos de acción, técnicas fisiológicas, ha trabajado en farmacología preclínica de productos naturales, así como los mecanismos de protección de los productos antioxidantes con efectos protectores y en general. El doctor está comprometido con estos estudios de farmacología para desarrollar que tengan que ver con estos eventos que hablan de los humanos, y él está siempre comprometido con estos efectos metabólicos que afectan el metabolismo, como lo sabemos actualmente, la diabetes, y ahora esta diabetes el Alzheimer precisamente más del 40% de las vías de desarrollo de la es desarrolla. Entonces estamos en un problema verdaderamente emergente de tratar de paliar los efectos, porque tenemos mucho, pero qué calidad de vida vamos a tener. En ese sentido, las investigaciones que están bastante interesantes con los investigadores en aquellas intervenciones que tengan que ver para paliar, retardar, acelerar el proceso. Por ejemplo, en el caso de la cuarta mutadora, es estos oligos que tienen que venir tóxicos en la formación de placas neuronales en las. Entonces, si vas mucho, el doctor Roberto comprometido con la investigación, ahora está en el Instituto de Neurobiología, tratando de probarlo con un fármaco que va a ser una intervención importante cuando la enfermedad de Alzheimer ya está.
que nunca están siempre relacionados jóvenes, pero además muy nerviosísimo, o sea, he pasado mucho trabajo para hacer primero por la formación que ustedes para explicarles algo que no voy a tratar de hacer la más de lo más posible, tratar de entender si ustedes porque para hablar de Alzheimer y hablar de terapia hay que introducir dentro del mecanismo y hay que hablar de cosas no sé qué, cosas que complican que tratar de hacer asequible a todo nada. Las conferencias pues tienen avance del tratamiento del Alzheimer y ya comenzamos ya. Bueno, el Alzheimer es un problema de salud a nivel mundial. El primer factor que es el riesgo de edad. Y como la esperanza de vida tiende a aumentar, pues entonces obviamente hay más posibilidades de padecer la enfermedad. Según se calcula, por ejemplo, después de los 65 hay un incremento exponencial de incidencia de enfermedad. Y el riesgo incrementa por se hace mayor cerca de los 80 años, ya esa edad se estabiliza. Según las estadísticas, de la Organización Mundial de la Salud, la prevalencia de Alzheimer se va a incrementar en prácticamente todo el continente y a nivel mundial llega a esa cantidad de millones de personas. Por supuesto, son asociaciones alejadas de la realidad. El problema más que tiene este cuadro de padecimiento que el Alzheimer no tiene cura. Ni siquiera ha aparecido un fármaco para detectarte el avance de la enfermedad. Y realmente la científica sigue siendo un reto. La búsqueda de la cura o al menos paliar la sintomatología de la enfermedad. Cuba en particular es extremadamente complicada y es preocupación del gobierno. De hecho, en este momento todos trabajando en esta temática. Hemos unido un grupo nacional, todo grupo que estamos trabajando moléculas para unir más ideas unidos, porque en mi país hay varias instituciones que están trabajando con moléculas. De hecho, hay una que ya está por entrar en fase química en estos momentos. La situación es complicada para llegar a ser uno de los países más grandes, un país envejecidos del mundo. Y en poco tiempo, Cuba se convertirá en el país con la población más envejecida de Latinoamérica y del Caribe. El pronóstico que se tiene Cuba es que considerando la población total considerable de personas. Hay que tener claro que la que están haciendo Cuba es que no siempre todo certero posiblemente esté estimado por lo bajo, posiblemente sea. Es una lástima, yo que tiempo de México, falta de respeto, que no para aquí no la diga, pero yo la soy en lo que yo busqué un poco, me encontré noticias en el periódico, nada, pero no, para mí no validez científica. Solo sé que ciudades de población que están por encima de los 60, están en edad peligrosa, 65,
un censo que es una información que tengo, que precisamente le da MINSA, le da culpa del peligro de padecer una enfermedad. Y también sé que la gente de metabólico, ambos son factores directos de vida como enfermedad, la característica que muy fuerte son las semillas básicas que yo opino más. Es un proceso generativo caracterizado por la progresivamente regiones del cerebro que desde el punto de vista se caracteriza por la conexión cognitiva entre ellas un lenguaje, y que se produce memoria emisórica que son que la memoria espacial y tiempo de los emisores que se presenta sin presentarse las memorias aunque el incremento de la edad, incremento de la enfermedad, todas las cosas igualmente. Esas son las etapas que se calculan del padecimiento nacional. Ustedes son entenderán las cosas que se usan en curso que yo muy fuerte. Hay tres etapas que se denominan leve, moderado y más grave. Ya en esta etapa la enfermedad tiene climas de su padecimiento. Esa es la primera etapa que el periodo memoria, la persona olvida reciente, comienza a olvidar lo que sería los eventos más que se han producido, y hay todavía que las habilidades no se van ya en esta etapa comienza a afectarse la enfermedad hasta llegar a más. Vamos a caer en la esencia de las características de los bueno, aquí se muestra un cerebro degenerado y un cerebro normal. Se observa la corteza cerebral es que hay muerte y a nivel microscópico aparecen dos estructuras activas, o sea que aparecen siempre en el cerebro como sangre. Una de esas que son enrejados son estructuras de depósitos neuronales formados básicamente por y unas estructuras son ovillos, enrejados, arañas, que son depósitos neuronales, y aquí yo puse este dibujo para que se entienda lo que es una neurona normal y una neurona araña y las placas amiloides. Se clasifica en dos tipos, la esporádica. Esta que es realmente el dolor de cabeza, que la padece la mayoría de las personas, que no se sabe la ideología no se sabe. Ahí se han catalogado diferentes factores de tiempo, pero la causa inicial y única está en debate que no se sabe. La familia la presenta que un ciclo se reporta ya que se relativo de la familia, que es de inicio presa de 10 años, 40, se puede usar genética, y que las causas se saben, es una genética manera la posibilidad para ser. Y esta la trisomía que tiene un gen que codifica la APP, incrementa la producción, entonces, o sea, promueve las placas amiloides. El problema más serio está aquí, que es la mayoría de las personas, y que no se sabe, y lo que tengan hipótesis, lo que estén volcanes en otra, pero yo creo que voy a tocar.
mecanismo de la patriogenia, es el problema más serio que existe. Yo en este momento no. Y ahora yo voy a explicar un mecanismo. No he encontrado un mecanismo único, coherente, a mí me une todas las generalmente diferentes grupos que se ponen sus hipótesis y no se ponen de acuerdo. Porque jamás que no es la hipótesis está basada en evidencias clínicas. Pero una sola que me una todo no la acabo de encontrar. Y ese hecho dificulta la dificultad de la terapia. Uno conoce los días, no tiene capacidad de incorporar todo lo que hay, ir a donde voy, ataco una parte de la terapia y no resuelvo. Y esa es una de las tanto necesario no hay eficaz, o en otros casos se produce toxicidad. Por supuesto, sí, la primera hipótesis que apareció una estructura la Camilo inmediatamente la primera hipótesis fue la Camiloide, que ella era la responsable de toda la neurodegeneración que considera que estaba para allá. ¿Para cuál es el origen de este amiloide? El péptido-amiloide, después lo voy a mostrar ahorita, se forma de procesamiento de proteínas o precursores. El péptido-amiloide, que tiene tres enzimas que rompen diferentes lugares de ese péptido. Independencia de la rompe, o se va a la vida. Que no es estable de la patología y por la vía endogénica que es responsable de la patología. Ahí lo muestro este es y lo explico ahí con la teología por encima no va a de sexotasa es la y por la acción de la combinación de estas dos se rompe el péptido. Esta zona, este péptido es más insoluble y por un proceso va fumando y genera la placa amiloide. Esa fue la primera hipótesis que apareció que hacía perfectamente lo mismo precisamente aparecían pegados en el esta es otra manera de explicarse lo más gráfico. Estos son los aminoácidos de ese rombo y este es el fragmento donde se rompe simultáneamente estas dos. Y a partir de ahí generó la primera hipótesis. Piense a factores de riesgo en la enfermedad de Alzheimer. No familia se incrementa en la producción de beta 40 en relación a otro beta 40 se generan las placas y enrejados y hay la enfermedad de Alzheimer. La otra patología tiene que ver con los enrejados habíamos hablado que eran de proteína tau. Primero hay que ver lo que es la proteína. La proteína es una fundamentalmente está localizado en el axón. El menor grado de los copos celulares y está consciente en la función podría dar que están asociadas a microtúbulos básicamente y que son encargados de transportar toda una serie de moléculas del soma y que contribuyen a la formación del esqueleto neuronal. Y entonces la función de la proteína relacionada justamente con el microtúbulo. Cuando ella se da estabilidad y garantiza este transporte, o sea, por cada vida a la célula.
¿Qué es lo que cómo se funciona esta proteína? Dos procesos. Fosforilación. Y a lo mejor estoy hablando de un proceso fosforilación. O sea, es un mecanismo de la actividad de sus numerosas proteínas en el organismo como tal. O sea, son procesos que existen de una manera bien integrada y en condiciones de unión funcionan regulados de fosforilación que mantiene la actividad proteinera. Y eso es lo que sucede en condiciones normales. Lo que sucede en enfermedades que ese sistema de equilibrio se va perdiendo y se inclina hacia la fosforilación. Produce una fosforilación y ella pierde actividad. Se ilustra este caso. Esa es una proteína gráficamente estabilizada. Se produce la fosforilación, se altera su información, pierde la posibilidad, inicia los microtúbulos, esto se polimeriza los microtúbulos, se forma esta primera parte de la proteína y se produce una disfunción diferencial neuronal. Muerte neuronal cuando la acabamos de funcionar bien. Aquí yo lo que trato es cómo es el mecanismo. Estas son las proteínas responsables de fosforilar la tabla. Y estas son las responsables de fosforilar la tabla. Cuando ella está en problemas, se produce fosforilación que mantiene la tabla microbiana y se inicia la siguiente transporte. Cuando ese equilibrio se rompe, la tabla pierde la posibilidad de microtúbulo, pierde la capacidad de microesqueleto y se produce la muerte neuronal. Esas son hipótesis, obviamente son las fuerzas se manejan. Y aparecieron entonces un grupo de laboratorio que era el defensor de hipótesis abiertas. Y otro grupo de taoístas se llamaban defendientes de la hipótesis de Tao. Y ya en este momento hay un grupo de investigadores que defiende la existencia de las dos estructuras y una vencedora y ellos. Porque ambas estructuras, o sea, ambas hipótesis, yo voy a tomar un momento de explicar parte de eso, pero un poco más. La otra hipótesis fue la hipótesis polinésica. Y se basa en la acetilcolina, que es un transmisor a nivel del sistema nervioso central, tiene una participación mental en la memoria. Hay varias evidencias, por ejemplo, yo creo que ustedes conocen el escopolamina, que producen meses. El escopolamina es un procesador de receptores mecánicos. Y la administración produce tendencia a amnesia, entonces incluso hay un modelo experimental de escopolamina que es de amnesia en ratones y el animal no recuerda, lo administra no adquirió la información. Si la medicina después no se cuenta, porque evidentemente lo que hace es bloquea la sinapsis y se bloquea. Entonces, esas hipótesis que estaban infectadas en la enfermedad de Alzheimer se produce una de las síntesis. Y yo he hecho con todo propósito rojo, con este proceso se incrementa la degradación y se reduce la de colina. ¿Cómo es el mecanismo de esta sinapsis? Se produce la acetilcolina por enzima. Sabe, se acumula vesículas, sabe
al espacio la vesícula sináptica se une al receptor, la terminación de esta unión por la acción recenada se libera dos, y esta colina se consume y forma parte de su síntesis de masa. Entonces, si está afectado esta transmisión, se va bloqueando un momentito. Lo que sucede es que realmente más una observación siendo producida una acción del sistema colinero. Y ¿qué es lo que sucedió? Que en función de este mecanismo han aparecido los medicamentos que están aprobados en el mercado para el tratamiento de enfermedades que son donepezil, los tres inhibidores de esta parte. O sea, si está afectado esto, yo inhibo esto, aumento la acetilcolina y promueve la acción de la acetilcolina. Lo que pasa es que cuando hay el sistema colinero que hay una y eso sus medicamentos. Por eso la eficacia limitada. Ellos pueden funcionar leve y la moderada. Y normalmente se administran más temprano y esa es algunos síntomas de la enfermedad que todavía no se han manifestado. Pero la eficacia no funciona, no hace nada, no sé, para que lo. La otra hipótesis es la sobreinflamación. Bueno, hacer en el cerebro está la guía, y hace muchos años la guía se pensaba que era. La guía se pensaba que era como de la neurona, algunas funciones dentro de los con la síntesis de la vaina de la vaina. Por el tiempo puede demostrar que la microría mecanismos de cerebro. En esencia, porque la microría es una antecedente que viene de los macrófagos y pertenece a la primera de defensa de al proteína, porque o sea, una cadena de defensa de lo que se llama la inflamación es en esencia un fenómeno protector. O sea, hay una inflamación para proteger. Nos damos un golpe, nos entra un patrón de inflamación. Y es un mecanismo que tiene un mecanismo para un insumo viajan a hacer el inflamatorio y tratan de destruir el insumo. Pero cuando la inflamación no resuelve, se convierte en patología. Y eso es lo que sucede en la sanidad. Ante insultos repetidos, que no se soluciona, se hace con la inflamación genera moléculas que dan libres especies reactivas de oxígeno, que es estrés oxidativo que hace daño, y especies reactivas de nitrógeno que también hace daño al cerebro, no puede producir la muerte neuronal. Otra hipótesis, estrés oxidativo. Ustedes tienen que haber ido a un oxidativo porque está en tu cuerpo. O sea, es una patología que da en muchas enfermedades. Bueno, hay varias condiciones que hacen pensar que el estrés creativo sea uno de los mecanismos de Alzheimer. Primero porque el cerebro tiene mucha variabilidad, ataques de los oxidantes, de la radicada libre, porque tiene pocas defensas antioxidantes y porque tiene mucho contenido de líquido, que son muy susceptibles a la acción de los radicales libres. Porque las evidencias han demostrado que el cerebro de Alzheimer producto de la reacción oxidativa básica implicadas en la memoria. Que se ha demostrado la presencia de procesos de inflamación en esas áreas y la inflamación produce estrés oxidativo. Y la otra explicación es que agregados amiloides promueve el oxidativo. Y todo eso hace pensar que el estrés oxidativo. Aquí yo le muestro una pesita.
Aquí está, es más, lo que produce, y aquí están todos los mecanismos que llegan a hacerlo para defender. Cuando estamos en la homeostasis, cuando se descontrola y esto baja, por la patología establecida, se producen tipos de daño fundamental. Daño al líquido, daño a membrana, que produce por eso. Muere la célula, daño a proteínas, la utilidad de toda la metabólica, daño al DNA, daño al código genético que la larga muerte. Y entonces ya está explicado la hipótesis de desarrollo, el único que podía todo ese mecanismo. Los defensores de momento, nada, esta hipótesis, tenemos que la ver, esta cadena y de fosforilación de la tabla. Pues decimos, en Cuba se hizo esta manera, pero bueno, encontramos la problema del problema. Se produce el incremento de la síntesis de la beta, ya sea contaminantes de genética, la sal, la muerte esporádica, no sabemos cómo, pero está produciendo todavía. Se viene esta cadena, esa beta 42, se activa la electrónica, se envía mala, esa información, se altera la oxidación, se altera el oxígeno libre, se altera las quinasas, que son las que, como yo les dije, por ir a la tabla, al final tenemos una generalización de la muerte neuronal y de enfermedades de sangre. Entonces, por la tenemos la idea, por eso me para que entendiera Claro, o sea, pasando la hipótesis de idea que era de la vena del medio. Y todas las terapias ya lo ven eliminando la presencia de la placa, que es la causante del problema. Entonces, ¿cómo se puede eliminar la placa? Hoy la síntesis origina la placa. Hoy yo replemento la remover la placa. Son las dos alternativas más generales que pueden existir. Y entonces aquí está un ensayo nada más que puso de aquellos moléculas, un ensayo que vienen las moléculas son moléculas que tenemos que yo me baso en moléculas que yo trabajo y identificar moléculas que entonces aquí está aquella que hacen inhibir la síntesis, la cascada que produce la fibra. Ahí están todos los ensayos con inhibidoras de la saqueira, inhibidoras de la enzima, en fin, nada. Ninguno llegó al criterio eficacia que era mejorar el aprendizaje, la memoria, por los criterios establecidos. Y muchos de ellos tuvieron que ser detenidos por la aparición de efectos adversos. Lo que sucede es que casi nada en el organismo se dedica a una sola cosa. Hay que considerar muchas hay compartimentos esenciales en la célula. Es muy probable que no solamente funcione en una vía, sino por su mecanismo puede funcionar en otra vía. Y bloquear las enzimas puede traer perjuicio por otro. Y muchos de ellos generan efectos adversos hubo de veneno. Ahí está otros, bueno, ahí está este fue un ensayo que ya hemos de un inhibidor de un receptor que lo que hace es introducir a beta por la barrera para dentro del cerebro. Y la inhibición de ese receptor promovía una disminución de la cerebro y la regulación de la no está exacta, basada tremenda y los efectos fueron todo esto originó un debate
Beta-amiloide significaba que la placa no tiene toxinas, y había aparecido publicaciones dudando de que la placa fuera la oriente de la enfermedad. Entonces aparecieron evidencias filtradas aquí que se ha encontrado en muchos pacientes con depósitos amilagres, pacientes se ha encontrado ancianos demencia que tienen la misma placa que no tienen demencia. Y el otro problema son los fallos con ensayos clínicos. Yo no he relatado los fallos que están a nivel de bastante. Esto prácticamente hecho por la placa amiloide como blanco de acción, prácticamente fue identificada de tipo. Pero hay una cosa que hay que tener en cuenta. O sea, este es el péptido que sale de la excepción de la enzima. Y ese péptido no pasa de aquí, sino él va pasando por diferentes grados de oligo que se llama el péptido precisa por encima que tiene un nivel de un momento en que esa condición ambiental toma plegada. Cuando toma plegada, tener otro péptido y la fuerza hace condiciones a otro péptido que toma la conformación. Esos dos péptidos están unidos con esa plegada otro péptido que se une y va formando polimerización, que son trímer o de otro como está aquí. Entonces, esto tiene un tiempo en que él es soluble. O sea, él es soluble todavía. Y cuando comienza a esta se llama protofibrillas. Ya después la placa ya no tiene solución. ¿Y qué sucede? Que se ha encontrado que mientras él es soluble, tiene montones de efectos neurotóxicos que hacen que esa media placa, sino el péptido formado en este proceso puede tener toxicidad aún sin llegar a ser una placa. Y entonces esto considera a partir de ese momento la hipótesis de la placa y dándole haber probado en la agencia al péptido que se llama oligómero soluble, y por supuesto todo este evidencias, como ustedes ven, de las cuales sabe los oligómeros. Aquí está, forma, inducen la conformación de la masa gobernativa, la pérdida de la actividad de la enzima de la tratando de que es lo que yo dije, que una hipótesis de la enfermedad. Incrementa los velocidad y produce la palabra disfunción sináptica más fácil. Inhibe el transporte axónico, o sea, tiene una serie de efectos tóxicos que recuerdan bastante lo que se produce en la enfermedad de Alzheimer. Y esto ha hecho cambiar la concepción. O sea, no es que la hipótesis de la beta es desecharla, es que hay que cambiar la manera de abordar en la terapia la hipótesis A beta e ir a un proceso previo a la formación de la placa. Es que yo veo la placa como la historia final de un proceso. Si yo me fijo en la placa, yo estoy ignorando el proceso. Y entonces, es el resultado final. Creo que hay una famosa frase de un filósofo Hegel que habla de la tendencia, del cadáver desnudo de la tendencia. No sé, ustedes tienen mucho conocimiento de filosofía más que yo. O sea, analizar el producto final de un evento sin analizar lo que se produce hasta llegar al evento puede conducirle a errores. Y eso es lo que ha pasado aquí. O sea, hemos ignorado todo este proceso de los oligómeros que pueden ser realmente los tóxicos y hemos estado empeñados en la placa y no ha resuelto la enfermedad.
Entonces, de acuerdo a eso, ¿qué es lo que se propone en este momento? Todos los compuestos que inhiban este proceso, por supuesto, en algún momento inhibirán este otro, pero van a eliminar esta parte de la toxicidad del péptido beta de los oligómeros. Y posiblemente puede ser utilizado como una terapia más eficaz. Bueno, rápidamente han comenzado a aparecer ensayos clínicos con esa vertiente. Yo nunca había oído en la literatura un ensayo clínico, se lo digo con cosas que eso, porque he revisado bastante, que habla. En general, cuando se publican los resultados de ensayo clínico, los análisis son un poco blandos. Y entonces hablan de una ligera eficacia, de un ligero mejoramiento, de esto, de lo otro, de qué tal, de una N de tantas, bueno, en fin, tratan de esconder la cruda realidad de que no funciona por tener en un ensayo clínico de un grupo de consideradas personas una ligero efecto que no alcanza el nivel de simplificación y demás, es no eficaz. Bueno, realmente este primer ensayo con esta gente entregante dio buenos resultados. Y en este momento se está trabajando con un profármaco de este mismo compuesto, porque en este ensayo demostró cierto nivel de toxicidad, o sea, de reacciones adversas indeseables, y entonces en este momento se está desarrollando este ensayo con este compuesto que ya está autorizado en ensayo clínico y comenzará en breve. Este ensayo ha llenado de esperanza a la gente en cuanto a la terapia de Alzheimer. Entonces también hay otros que están en camino. Esta sigla es la sigla con que se designa el ensayo en la literatura, porque todavía no es una sustancia registrada ni nada por el estilo, está en un proceso de registro. Esto es un antagonismo de un complejo receptor sigma-2 que lo que inhibe la unión de los oligómeros a sus receptores y evita la toxicidad que ellos producen a nivel sináptico. Y está también en fase de reclutamiento y este ensayo lo que va a medir es seguridad y marcadores de funcionamiento sináptico antes de ir a una etapa superior y ver sobre memoria. Está este compuesto que es una inhibición, es una unión de un inhibidor de la agregación y el ibuprofeno antiinflamatorio. O sea, un ataque por dos vías de la misma patología para ver si se obtiene una mejoría. Porque este compuesto, además del efecto inhibidor de agregación, tiene un cierto efecto antiinflamatorio porque estabiliza los mastocitos, que son células que migran en el proceso inflamatorio. Este otro compuesto se une a varios sitios del péptido BA, y como se une a varios sitios del péptido en estado monomérico, impide que se formen y crecen redes. Por lo tanto, se está ensayando como un inhibidor de la agregación y está en proceso. Terminará en septiembre del 2018. Miren, terminó y no ha aparecido todavía nada, porque esta información es del año pasado. Todavía no ha aparecido nada. Yo lo busqué y no aparece nada de reporte. Hay que esperar. Y también empezó a cambiar la idea de los anticuerpos monoclonales. Los epítopes a los cuales se unían los anticuerpos monoclonales no definían si se unían a oligómeros, a monómeros. O sea, no estaba claro eso. Entonces, ya en este momento hay una nueva tendencia de producir anticuerpos monoclonales, apoyándose en esa teoría, que se unan y que impidan la formación de los oligómeros. Que es una revisión de un anterior, que ya tuvo un corte interino, mostró efectos beneficiosos sobre la condición en pacientes con tratamiento durante 2 años. O sea que de alguna manera parece que este enfoque de la terapéutica podría buscar, quizás encontrar fármacos al menos que retarden el proceso de deterioro de la enfermedad. Bueno, al efecto, yo voy a hablar muy poco de unas estructuras que se han obtenido en mi centro. Esta es la estructura química de estos compuestos que se han llamado amiloides, precisamente por su afinidad por los amiloides, y ahí viene el nombre. Esta es la estructura base y a partir de ahí se han obtenido una serie de derivados para obtener una familia. Tenemos una familia como de 500 compuestos, están patentados. Estos amiloides tienen los estudios que hemos hecho. Yo traté de resumírselo porque sería
demasiado larga, se une e interactúa con una porción del péptido amiloide, ese mismo que se sintetiza por las enzimas, y se unen varias posiciones de ese péptido y una unión bastante estable por puentes de sulfuro y interacciones de Van der Waals, de manera tal que al unirse impide que el péptido se agregue. Se parece a este otro ensayo, por eso lo puse aquí, me llamó la atención, no lo puse. Este compuesto que está aquí, aunque es de otra naturaleza, o sea que ya ha demostrado que él interactúa con el oligopéptido naciente, o sea, el que se acaba de generar, y que esta unión es estable. Esos son estudios in situ. Un estudio que se hizo de amiloides en cultivo celular que promovía el proceso de oligomerización de abejas demostró que amiloides lo inhibía potentemente. La agregación que se produce sin amiloides. Este es el mecanismo control contra un compuesto que inhibe la agregación, y estos son 3 de estos compuestos. Como ustedes ven, hay dosis en que la inhibición es pronunciada, se hicieron varios. Se sabe que amiloides puede atravesar la barrera, que es un factor fundamental en la terapia del examen que llega al sistema nervioso central. Cuando un compuesto amiloide se marcó con carbono 11, se encontró que atravesaba la barrera y se acumulaba en el cerebro después de su administración. ¿Qué sucede? Que amiloide, además de actuar como un agente inhibidor de la agregación, tiene otras propiedades. Y al final le voy a explicar por qué ese abordaje en nosotros en la caracterización de amiloide. Ha demostrado tener efecto en el neuroprotector in vitro. Porque en un ensayo con células granulares de cerebelo, donde se producía insulto tóxico por diferentes vías, amiloide protegió en la muerte celular, y el mecanismo que se produjo, por el cual el amiloide funcionó, es porque inhibía la apoptosis. Prevenía la disfunción mitocondrial, que después voy a hablar al respecto porque es un mecanismo importante, pero además hay también una hipótesis referida al Alzheimer que le da a la mitocondria un rol protagonista en la generación de la enfermedad. E inhibe la muerte celular inducida por glutamato en cultivo de células. Hicimos un experimento in vivo con amiloide, utilizando precisamente el modelo de escopolamina. La escopolamina produce un fallo en la memoria, en este caso se administró amiloide antes de la escopolamina. Y se utilizaron 2 criterios de medida: memoria a corto término con el laberinto en Yeutero. Aquí lo conoce. Bueno, esto es un modelo que es el animal primero se adiestra, ¿sí?, con este brazo oculto. 10 minutos. El animal se saca de sus jaulitas, se pone sus jaulitas, se espera, y a la hora se vuelve a ensayar, pero en este caso se quita esta puerta aquí. El instinto del animal y la orientación de la actividad exploratoria hace que el animal empiece a explorar si se recuerda que estuvo ahí. Si el animal sabe que estuvo ahí hace una hora, comienza a explorar con mayor frecuencia esta zona que es nueva, porque la anterior deja de tener interés. El animal, después del primer entrenamiento, él va hacia la zona nueva, y entonces se produce eso, un incremento en el tiempo en el brazo nuevo, que es este que está aquí. Cuando se administra escopolamina, eso no pasa, porque el animal no recuerda la visita anterior donde se le hizo un entrenamiento. Y cuando se produce amiloide varias dosis, se recupera el efecto. O sea, aquí está el brazo nuevo y aquí están los brazos anteriores, y hay una diferencia significativa de amiloide cuando se compara. Este es un típico ejemplo de memoria a corto plazo. Entonces, como no queríamos terminar ahí, hicimos una prueba en el laberinto acuático de Moore, que es un clásico modelo de memoria a largo término. Lo que hicimos es un esquema corto de 2 días. Un primer día de entrenamiento de 4 pruebas con la plataforma visible y un segundo día con la plataforma oculta. Y lo que tenemos aquí es la transferencia, la latencia de escape, o sea, el tiempo que demora el animal en llegar a esta posición.
Aquí tenemos el control, el animal rápido aprende, y después del primer día, que fueron las 4 ensayos, al día siguiente, 24 horas, escondimos la plataforma. El animal no la veía. El animal tenía que buscar la plataforma de acuerdo a la orientación que se le estaba dando, de una serie de señales que se le pone, que es una típica memoria espacial. Entonces, en esas condiciones, el animal control al día siguiente, bueno, la encontró muy rápido. El animal con escopolamina, como la escopolamina inhibe el aprendizaje, al día siguiente demoraron mucho más. Aquí está. Y aquí están los animales, aquí está el animal donde el vecino se comportó prácticamente con un control porque es un inhibidor de la colinesterasa. Y de todo, al administrar el vecino se incrementa, porque inhibe la colinesterasa y la escopolamina inhibe la transmisión colinérgica. El incremento de la acetilcolina favorece que se produzca a pesar de la división de la escopolamina. Entonces este es el caso de el control, y estos son los 3 grupos de amiloides. Aquí están las 3 dosis de amiloides. Cuando se testa el último tiempo, o sea, este tiempo que está aquí, o sea, este tiempo contra este tiempo, o sea, T5 menos T4, que es como se designaba, este es el animal control sin nada, este es el animal con escopolamina de más, estos son los animales con amiloides, y este es el animal con los non-específicos. O sea, el animal reportó la tarea, quiere decir que el amiloides favorece la memoria a corto término y a largo término en este modelo. Eso nos permite resumir que 2 aspectos fundamentales. Primero, que amiloides se comporta como un agente inhibidor de la agregación, y segundo, que tiene una serie de propiedades beneficiosas adicionales para la enfermedad, que está dado: preserva la función mitocondrial, inhibe la apoptosis celular, inhibe la citotoxicidad glutamatérgica aparentemente, y preserva in vivo la memoria espacial a corto y largo término en un modelo de amnesia, lo que indica que parece que amiloides se comporta como un agente multifuncional. No quiero terminar sin esto que dice ahí, que pasa mucho trabajo en hacérselo para que entiendan por qué es importante, pero voy a tratar de explicar sencillo. Ya estoy en el tiempo, me quedan 5 minutos de acuerdo a cómo empezamos. ¿Por qué la terapia es multifuncional? A ver, hay una tendencia también, además de la tendencia antiagregante, que está hablando que lo que va a poder resolver en la enfermedad de Alzheimer es la terapia multifuncional. ¿Cómo se puede hacer una terapia multifuncional? O administrando distintos principios activos. O sea, una tableta de esto que actúe aquí, otra tableta que actúe aquí, otra tableta que actúe aquí, que puede ser una medida. O sea, ahí se está haciendo un ensayo clínico con ibuprofeno y otra cosa más. El ibuprofeno es antiinflamatorio, este es antiagregante, y a lo mejor ambos a la vez potencian dos efectos negativos que se inducen en la enfermedad. El problema es que la terapia, además de más de un principio, se convierte en un problema serio, sobre todo en el anciano, que es una polifarmacia. Sí, porque entonces aparecen los efectos adversos, las interacciones farmacológicas, y entonces se complica, y las acideces y los problemas en un anciano que ya con la patología sobra. Y entonces, bueno, después se te da la polifarmacia no habitual, una tableta para esto, una para esto, una para esto, entonces al final quizás el efecto no fuera tan beneficioso como se espera por la combinación terapéutica. Entonces, una tendencia es a sintetizar fármacos con más de un blanco terapéutico. Y la racionalidad es la siguiente. Yo le voy a explicar, de acuerdo a la teoría que yo dije antes, yo puedo empezar a explicar la muerte neuronal, que se me olvidó poner acá abajo, o por aquí, o por aquí, o por aquí, o por aquí, o por aquí. ¿No es verdad? Pero como todos están relacionados, por donde yo empiezo depende un poco de lo que interesa a mí. No sé si me entienden un poco. O sea,
los que favorecen a la información dirían que este es el evento primario, pero es que la información genera radical del libro aumenta la información favorece esto, y esto favorece esto, y esto favorece esto, y esto favorece esto. Porque todas las estructuras están en una misma célula, no están aisladas. Entonces, si una se altera, puede afectar a la siguiente estructura, o puede afectar a la siguiente. Entonces se convierte el Alzheimer y otras patologías crónicas en un timbre de mecanismos de acción que están interrelacionados, y ahí yo se lo puse bonito. Se lo puse simple, porque es los mecanismos de control, los mecanismos de exacerbación, los mecanismos de no solamente están en función de una sola membrana. Por ejemplo, la tau se hiperfosforilada por quinasa, pero la quinasa no solamente hiperfosforilada tau. Entonces, si tú vas a inhibir la hiperfosforilación, ahora estás afectando otra proteína que necesita de la fosforilación para controlar su actividad. Entonces, la terapia multifuncional parece que está emergiendo como una alternativa. Entonces, ¿qué? O sea, porque si esto favorece aquí y se da placa y tau y este señor están interrelacionados, y la difusión mitocondrial puede ser el origen, pero puede ser, o sea, el radical libre daña mitocondria y la inflamación daña mitocondria. La mitocondria se hincha, se rompe, se desacopla la cadena respiratoria, entonces empieza a producir la mitocondria radical libre y exacerba este otro fenómeno que está aquí. Pero una difusión mitocondrial favorece muerte celular por una vía que no tiene que ver necrosis sino apoptosis, o por otra vía más reciente que es la necroptosis, que es una unión de factores de necrosis y factores de muerte celular por la vía de apoptosis. Entonces, ¿qué es lo que se está planteando? Si un agente multifuncional me actúa a este nivel, a este nivel, a este nivel y a este nivel, yo puedo lograr una acción global íntegra en una patología que tiene varios mecanismos que la exacerban. Entonces nosotros planteamos como hipótesis, amiloid actúa aquí, y si actúa aquí puede funcionar en esta vía porque de hecho los experimentos disminuían la generación de radicales libres que producía la mitocondria, por lo tanto esta posibilidad no existe y esta posibilidad no podría existir, por lo tanto podría actuar como antiagregante y además con otras propiedades que podrían tener un efecto beneficioso global sobre la enfermedad. Ya termino. Pero no hay coincidencia de todos los mecanismos. Y la realidad es lo siguiente, o sea, por ejemplo, la de mayor incidencia es la Alzheimer y es la que se está atacando porque es la mayor incidencia. Pero por ejemplo, las otras demencias no tienen mecanismos comunes. O sea, a ver, pueden tener inflamación, ese es el problema. O sea, pueden tener, o sea, no quita que un fármaco que actúe, por ejemplo, a lo mejor actúa una demencia vascular, pero ella tiene sus propios mecanismos particulares que no son iguales que los Alzheimer. Hay una situación, hay mecanismos comunes, pero los eventos clínicos no se parecen. O sea, tiene que haber algo que diferencie una de otra. Pero el Parkinson tiene inflamación, tiene arteriosclerosis y la sintomatología no tiene que ver nada con el Alzheimer. Y hay comunidad. Por eso que yo pienso que aquellos mecanismos que están en varias patologías no pueden ser los marcadores de una enfermedad, porque están en todas partes. Entonces yo tomo antiinflamatorio y no voy a morirme de nada, no puede ser. No sé si entendiste el mensaje. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya, independientemente de que se conozcan las diferentes patologías que confluyen, que pueden tener un efecto, que pueden agravar la enfermedad, a donde hay que acabar de llegar es al origen.
de la enfermedad. Y no cabe duda que la unión en mi opinión, la unión de beta y tau es un mecanismo totalmente racional que puede explicar, porque además ellos dos se autoestimulan. Hay alguna gente que dice que la tau aparece primero, otra la beta después. Bueno, pero ambos están. Entonces, lo que la terapia multifuncional podría ayudar puntos, si ataca a un punto específico y a otros puntos que habrá una enfermedad, podría ayudar. No sé si me explico. Pero realmente todas las enfermedades degenerativas en general tienen una etiología compleja y confluyen muchos mecanismos. Y entonces los componentes inflamatorios, estrés oxidativo están en todas partes. La depresión induce inflamación, neuroinflamación. Pacientes con, por ejemplo, los pacientes que tienen una depresión severa, que no sé bien cómo se llama clínicamente, tienen alterado el patrón de citoquinas inflamatorios en el líquido cefalorraquídeo. Ya. Y no tiene que ver con el proteína C reactiva está alterada en el paciente que tiene la depresión mayor, que es como se llama. Ensayos clínicos lo han demostrado. Y tú puedes tomar ibuprofeno y seguir deprimido. Esto es como un ejemplo porque la depresión viene por otro lado del paciente, viene por otro factor, ¿no? Entonces es complicado, si no sube el resultado de la terapia. Bueno, una pregunta más, si tenía. ¿Alguien más sigue? ¿No? Pues mi pregunta va hacia un dato que dio hace rato, que las placas amiloideas también existen en sujetos que no presentan Alzheimer. Sí. Entonces, si pasaron por este mismo proceso de formación de las placas y también existe todo esto que comentó, ¿por qué será que estos sujetos no lo presentan? Quizá por el tiempo que permanece la molécula. Quizá. Sí. Esa misma pregunta me la hice yo. Exactamente. Pues además, eso posiblemente hay un componente genético que protege a esos individuos. Hay una situación, hay varios factores ambientales que promueven independientemente del proceso que están establecidos, por ejemplo, la obesidad, el incremento de estrés oxidativo, los malos hábitos de vida, la vida sedentaria, la presencia de ApoE4, que es un factor genético que está en la esporádica, que el 60% de los pacientes que tienen la enfermedad esporádica tienen la ApoE4. La ApoE4 está implicados en un proceso de remoción. O sea, los pacientes que tienen ApoE4, el alelo, tienen más contenido de beta, intraneuronal, soluble, en fin. Son muchas cosas a la vez. Pero ¿qué es lo que te quisieron significar con eso? Que el hecho de que eso exista no define, que tiene que haber procesos previos que definen más la enfermedad. Y tengo una segunda pregunta. Usted mencionó también que estos amilovers tienen... Amilover no. Tienen un efecto antiapoptótico. Sí. ¿Tienen afinidad por las neuronas o hay riesgo de que vayan hacia otras células y que también, bueno, mi pregunta va enfocada hacia, ¿podría desarrollar cáncer en otras células al evitar que otras células tengan este proceso apoptótico? Eso queda cuando no está en la toxicidad. Al menos no hay toxicidad a dosis simple. Dosis altas administradas, bueno, la toxicidad aguda lo que busca es que ese dato no se lo si mata o no mata, pero se comporta como un veneno. Hasta ahí no llega. Lo que se está haciendo ahora es un estudio de toxicidad dosis repetida, que ahí deben aparecer todos sus componentes. O sea, eso depende de la manera que se distribuye, donde se aloje molecularmente. Esas son cosas que, eso es un riesgo que no hay estudio. Si hay carcinogenicidad, si hay mutagenicidad. Esas son cosas que hay que investigar. Si aparece eso, no lo mismo. Se detiene el proceso. Pues muchas gracias por su interés y sus preguntas. Doctor, muchas gracias por su presentación. Y ahora le damos un aplauso.